Atención mundo, lo que acaba de ocurrir en el Congreso de los Estados Unidos es algo jamás visto. Trump enfrenta un momento de tensión y todo parece indicar que el control ya no está en sus manos. Una noticia alarmante que cambiará el rumbo político para siempre. El reloj marcaba las 8 de la mañana en Washington D.C. cuando la primera alerta comenzó a recorrer los pasillos del poder. Los medios recibían notificaciones simultáneas, las redes sociales estallaban y en los pasillos del Congreso se escuchaba una frase repetida entre susurros: Trump ha cruzado la línea, el Congreso está perdiendo el control. La noticia golpeó como un rayo. No se trataba de un rumor más ni de una exageración mediática. Aquello que hasta entonces parecía imposible, la pérdida de equilibrio entre el Congreso de los Estados Unidos y el poder del presidente, estaba ocurriendo en tiempo real. La tensión podía sentirse en cada esquina, en cada mirada de los funcionarios, en cada cámara de televisión que se encendía con tono de urgencia. Los rostros de los congresistas reflejaban desconcierto. Algunos no podían disimular la rabia, otros el miedo, y los más veteranos hablaban de un antes y un después en la historia política norteamericana. Lo que se estaba presenciando no era una simple votación, ni un desacuerdo ideológico. Era, según muchos, la evidencia de que Trump había logrado lo que ningún presidente en la era moderna se había atrevido siquiera a soñar: debilitar la autoridad del Congreso, el órgano que representa la voluntad del pueblo. La sala del Congreso, un silencio inquietante. Ese día, las cámaras captaron imágenes que recorrieron el mundo: la sala del Congreso semivacía, los discursos interrumpidos, y un murmullo incesante que convertía el recinto en un mar de incertidumbre. Los símbolos de la democracia estadounidense estaban siendo puestos a prueba frente a millones de ciudadanos que seguían las transmisiones en vivo. Algunos congresistas demócratas intentaban mantener la calma y mostrarse firmes, pero sus palabras eran acalladas por la marea de acusaciones que venía del otro lado. Los republicanos más leales a Trump no dudaban en señalar que el presidente estaba corrigiendo lo que el Congreso nunca se atrevió a enfrentar, mientras otros preferían callar, conscientes de que la situación se estaba saliendo de control. El discurso que lo cambió todo. Horas antes, Trump había pronunciado un discurso improvisado frente a la prensa. Con un tono desafiante y con la bandera estadounidense detrás de él, lanzó una frase que heló la sangre de muchos. Si el Congreso no puede actuar con decisión, entonces yo lo haré. El pueblo me eligió para tener control, y el control lo voy a ejercer, cueste lo que cueste. Esa declaración encendió todas las alarmas. Los analistas políticos la describieron como un terremoto institucional. Jamás un presidente había hablado de esa manera frente a la prensa mundial, reconociendo de manera abierta que estaba dispuesto a desafiar el equilibrio de poderes. Reacciones inmediatas. Las calles de Washington se llenaron de manifestantes en cuestión de horas. Algunos gritaban consignas de apoyo al presidente, levantando pancartas con su nombre y pidiendo mano dura contra lo que llamaban el Congreso corrupto. Otros, en cambio, lloraban de rabia, denunciando que la democracia estaba siendo secuestrada frente a los ojos del mundo. Los noticieros transmitían imágenes de mujeres con lágrimas en los ojos, de familias abrazadas frente al Capitolio, de jóvenes que alzaban la voz con un único clamor: no podemos perder la democracia. En paralelo, la comunidad internacional no tardó en pronunciarse. Presidentes, primeros ministros y cancilleres comenzaron a emitir comunicados de profunda preocupación por lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Europa advertía sobre los riesgos de una concentración absoluta de poder. América Latina observaba con inquietud, temiendo que las tensiones políticas pudieran desestabilizar la región. Dentro del Congreso, caos y descontrol. Mientras las cámaras mostraban el clamor popular en las calles, adentro del Congreso la situación era todavía más alarmante. Algunos legisladores exigían suspender las sesiones, otros pedían una respuesta inmediata de la Corte Suprema, y no faltaban quienes clamaban por una investigación urgente. La presidenta de la Cámara intentaba mantener el orden, golpeando con fuerza el mazo, pero sus llamados parecían perderse en medio de los gritos y discusiones. Era como si el Congreso, acostumbrado a ser el epicentro del debate democrático, hubiera perdido de un momento a otro su razón de ser. En los pasillos, asesores corrían de un lado a otro. Los teléfonos no dejaban de sonar. Los periodistas, apostados a las afueras, hablaban de un día histórico, pero por las peores razones. La sombra de un final sin precedentes. Lo que más preocupaba era la frase que comenzó a repetirse en los informes internos: un final sin precedentes. Nadie sabía con exactitud qué significaba, pero todos intuían que se trataba de algo grave. Algunos temían un cierre parcial del gobierno, otros hablaban de destituciones masivas y unos cuantos se atrevían a susurrar la palabra que nadie quería escuchar: golpe institucional.
Lo cierto es que la atmósfera se cargaba de tensión con cada minuto que pasaba. Trump parecía ganar más terreno mientras el Congreso lo perdía. La balanza del poder estaba inclinándose peligrosamente y nadie sabía hasta dónde podía llegar. La voz de la gente. En medio del caos, las voces de los ciudadanos comunes se alzaban con fuerza. En entrevistas improvisadas, mujeres mayores decían entre sollozos que nunca imaginaron ver algo así en su país. Jóvenes estudiantes aseguraban que lucharían en las calles para defender la democracia. Madres con sus hijos en brazos confesaban tener miedo por el futuro de sus familias. Esas imágenes, transmitidas a millones de hogares, convertían el hecho político en un drama humano. Ya no era solo una disputa entre poderes, era una herida abierta en el corazón de la nación más poderosa del planeta. Un capítulo apenas comienza. El primer día terminó con un mensaje inquietante. El Congreso había perdido el control en una jornada marcada por la incertidumbre, y Trump, con sus palabras y decisiones, había dejado claro que estaba dispuesto a llevar las cosas hasta el límite. La pregunta que quedó flotando en el aire era inevitable: ¿qué viene ahora? ¿Hasta dónde llegará este enfrentamiento? Los analistas advertían que lo ocurrido era apenas el comienzo de un conflicto que podía desatar consecuencias jamás vistas en la historia política de Estados Unidos. El pueblo esperaba respuestas, el Congreso buscaba recuperar el control, y Trump, firme en su convicción, parecía decidido a escribir un capítulo oscuro y doloroso que el mundo entero no olvidaría jamás. La mañana siguiente al histórico discurso de Trump amaneció con un aire pesado sobre Washington. El sol parecía filtrarse con dificultad entre las nubes grises, como si la propia ciudad reflejara la incertidumbre que se vivía en cada esquina. Las calles que usualmente rebosaban de funcionarios, turistas y manifestantes dispersos se habían transformado en un escenario de confrontación. Miles de personas se congregaban frente al Capitolio, levantando carteles, gritando consignas y exigiendo respuestas. La noticia de que el Congreso había quedado debilitado frente al poder del presidente había encendido las alarmas de la ciudadanía, y ahora nadie quería quedarse en silencio. Los noticieros transmitían en directo imágenes desgarradoras: madres con hijos en brazos llorando mientras pedían respeto por la Constitución, ancianos que, con dificultad, se mantenían de pie sosteniendo pancartas que decían: «Democracia no se vende», y jóvenes que cantaban himnos patrióticos como forma de resistencia. Voces en la multitud. Entre los manifestantes, una mujer de cabello canoso y mirada cansada levantaba la voz con fuerza. Su nombre era Margaret, sobreviviente de la guerra de Vietnam y activista de larga data. Con lágrimas en los ojos, gritaba al micrófono de un periodista: «Yo he visto a mi país pasar por momentos duros, pero jamás pensé que vería al Congreso perder su poder frente a un solo hombre. Esto es un llamado de atención, no solo para los políticos, sino para todos nosotros. No podemos permitir que nos arrebaten la democracia». Sus palabras resonaron como un eco que calaba profundo en los corazones de los presentes. La multitud respondió con aplausos y cánticos, mientras las cámaras registraban cada gesto, cada lágrima y cada mirada cargada de impotencia. La respuesta de Trump. Dentro de la Casa Blanca, Trump observaba las protestas en las pantallas gigantes de su sala de prensa privada. Sus asesores más cercanos intentaban persuadirlo para que moderara el discurso, pero él, desafiante como siempre, lanzó una frase que hizo temblar a todos los presentes: «No me importa cuántos salgan a gritar a las calles. El pueblo votó por mí, y yo tengo el control. El Congreso se ha vuelto obsoleto, y es mi deber corregirlo». Esa declaración, filtrada horas después por un asesor anónimo, se convirtió en un escándalo global. La idea de que el presidente declarara obsoleto al Congreso era vista por muchos como el inicio de un quiebre institucional. Los titulares de los principales periódicos del mundo eran demoledores. Estados Unidos en crisis, Trump desafía la autoridad del Congreso. El equilibrio de poderes en riesgo. Protestas masivas frente al Capitolio. La reacción internacional. La comunidad internacional no permaneció indiferente. La Unión Europea convocó a una reunión de emergencia para analizar la situación, mientras que países latinoamericanos enviaron mensajes de solidaridad con el pueblo estadounidense. En Asia, algunos líderes mostraban cautela, observando cómo el gigante occidental parecía tambalear frente a los ojos del mundo. Incluso Naciones Unidas expresó preocupación, señalando que lo que estaba ocurriendo podría convertirse en un precedente peligroso para la estabilidad global. Los diplomáticos advertían que si Estados Unidos, considerado el guardián de la democracia moderna, caía en un desbalance de poderes, el impacto podría ser devastador para otras naciones. Dentro del Congreso, fracturas y desesperación. Mientras tanto, dentro del Congreso reinaba el desconcierto.
Algunos legisladores buscaban unirse en un frente común para frenar las acciones del presidente, pero las divisiones internas lo complicaban todo. Los republicanos más fieles a Trump se negaban a ceder, asegurando que él representaba al verdadero pueblo. Los demócratas, en cambio, gritaban desesperados por defender el sistema de contrapesos. La presidenta de la Cámara, con rostro pálido y voz quebrada, declaró frente a la prensa: "Estamos viviendo una amenaza sin precedentes a nuestra democracia. El Congreso no cederá su papel, pero necesitamos el apoyo del pueblo para resistir". Sus palabras fueron transmitidas a millones de hogares, despertando aún más sentimientos de indignación y rabia en los ciudadanos que ya se encontraban en las calles. Historias humanas en medio del caos. Mientras las autoridades debatían en salones cerrados, las verdaderas historias de dolor se escribían en las aceras. Una joven llamada Emily, estudiante universitaria, narraba entre lágrimas que su padre, veterano del ejército, había fallecido defendiendo la idea de una democracia fuerte. "Si mi papá estuviera vivo", decía sollozando, "estaría aquí conmigo defendiendo el Congreso. No podemos permitir que ese sacrificio se pierda". En otro rincón, un inmigrante latino sostenía con orgullo la bandera de Estados Unidos mientras gritaba en español: "Yo vine a este país por libertad. No quiero que mis hijos crezcan en una dictadura disfrazada de democracia". Los noticieros recogían esas voces con dramatismo, y la audiencia internacional observaba conmovida, entendiendo que lo que ocurría no era un simple conflicto político, sino una herida profunda en el alma de un país entero. La tensión sube al límite. Con el paso de las horas, las protestas se intensificaban. La policía trataba de contener a la multitud, pero la cantidad de personas superaba cualquier previsión. En algunos puntos, hubo enfrentamientos, gritos desesperados y escenas que quedaban grabadas en la memoria colectiva: banderas arrastradas, personas desmayadas por el cansancio y familias enteras arrodilladas rezando frente al Capitolio. Los canales de televisión repetían en bucle las imágenes, y los analistas advertían que lo que se estaba viviendo era apenas el inicio de un enfrentamiento que podía prolongarse durante semanas. La pregunta que todos se hacían. En medio del caos, una pregunta se repetía en cada conversación, en cada programa de análisis, en cada hogar de Estados Unidos: ¿podrá el Congreso recuperar el control o este es el comienzo de un final sin precedentes? Los expertos coincidían en algo: la batalla que se estaba librando ya no era solo política. Era moral, social y emocional. Y como toda batalla de esas dimensiones, dejaría heridas profundas, imposibles de olvidar. El eco de la historia. Muchos historiadores comenzaron a comparar la situación con los momentos más oscuros de la política estadounidense: el Watergate, la Guerra Civil, incluso los días posteriores al 11 de septiembre. Sin embargo, todos coincidían en que lo actual tenía un matiz distinto, porque no se trataba de un ataque externo, sino de una fractura interna, de un choque de poderes que desgarraba la esencia misma del país. Y mientras el mundo observaba con incredulidad, Trump, desde su despacho, sonreía. Convencido de que estaba cumpliendo su misión, ignoraba las lágrimas, los gritos y el dolor de millones. Lo que no imaginaba era que, al desafiar al Congreso y encender al pueblo, había abierto una caja de Pandora imposible de cerrar. El destino de Estados Unidos estaba en juego. Y lo que estaba en marcha no era solo un enfrentamiento político, era una tormenta que amenazaba con arrasar con todo. La tensión en Washington alcanzaba un punto crítico. Mientras en las calles la multitud seguía clamando por respuestas, en los pasillos del poder se libraba una batalla que parecía sacada de una pesadilla. El Congreso, debilitado y golpeado en su legitimidad, buscaba desesperadamente recuperar el control. Pero al otro lado de la balanza, Trump avanzaba con determinación, como un hombre que había decidido no dar un solo paso atrás. La reunión secreta. Esa mañana, varios líderes del Congreso se reunieron en un salón privado del Capitolio. El ambiente estaba cargado de nerviosismo. Nadie sonreía, nadie confiaba en nadie. La presidenta de la Cámara abrió la sesión con un tono solemne. Estamos frente a la peor crisis de nuestra democracia. Trump ha declarado al Congreso obsoleto y, con esas palabras, ha encendido una mecha que amenaza con incendiarlo todo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. El silencio reinó por unos segundos, hasta que un congresista republicano de voz firme respondió. Con todo respeto, Presidenta, el pueblo lo apoya. Tal vez lo que está ocurriendo no es una crisis, sino un reajuste del poder. Esas palabras fueron como un balde de agua helada. La reunión, que buscaba unidad, se convirtió en un campo de batalla verbal. Los gritos se alzaban, las acusaciones volaban, y el aire se impregnaba de resentimiento. Era la prueba más clara de que el Congreso estaba fracturado hasta la médula. La jugada de Trump. Mientras tanto, en la Casa Blanca, Trump movía sus fichas con astucia.
Ordenó a su equipo preparar una serie de decretos que concentraban más poder en el Ejecutivo, debilitando aún más la capacidad de decisión del Congreso. Los asesores intentaban advertirle sobre los riesgos legales, pero él respondía con frialdad. La ley es lo que el pueblo diga que es. Y el pueblo está conmigo. Ese mismo día, un documento filtrado reveló los planes de Trump: control directo sobre fondos federales, capacidad de destituir a jefes de agencias sin aprobación del Congreso y la facultad de emitir órdenes de emergencia sin límites temporales. La filtración cayó como una bomba en la opinión pública. El país dividido. Las calles reflejaban un país roto en dos mitades irreconciliables. En un lado, manifestantes ondeaban banderas con el rostro de Trump, gritando que él era el único capaz de salvar a Estados Unidos de la corrupción del Congreso. En el otro, ciudadanos desesperados clamaban por defender la Constitución, jurando que no permitirían que la democracia se desmoronara. En las redes sociales, el enfrentamiento era feroz. Familias enteras discutían en sus propias casas, amigos rompían relaciones de años, y comunidades enteras se polarizaban. La política se había convertido en un campo de batalla personal, y el dolor atravesaba a todos por igual. El eco internacional. Los medios extranjeros transmitían con asombro cada detalle. Analistas en Europa hablaban de un punto de quiebre para la democracia occidental. En América Latina, algunos gobiernos autoritarios aplaudían la postura de Trump, mientras otros temían que el ejemplo cruzara fronteras. La ONU convocó a una sesión extraordinaria, en la que varios embajadores señalaron que lo ocurrido en Estados Unidos ponía en riesgo la estabilidad global. Una frase se repitió en esos foros: si Estados Unidos cae, ¿qué nos espera al resto? Historias desde el dolor. En medio de ese caos, las historias humanas seguían marcando el pulso de la nación. Un hombre de origen afroamericano, entrevistado frente a las cámaras, lloraba desconsolado mientras sostenía una fotografía de su hijo caído en Irak. Mi hijo murió creyendo en este país. Y ahora me dicen que el Congreso no vale nada. ¿Para qué se sacrificó entonces? En otra esquina, una mujer latina abrazaba a sus dos pequeños. Entre lágrimas, repetía una y otra vez: tengo miedo, miedo de que esto termine en violencia, miedo de que mis hijos crezcan en un país sin democracia. Cada testimonio era un espejo del dolor colectivo, una voz que multiplicaba la angustia y la incertidumbre. La Corte Suprema entra en escena. Ante el descontrol, varios legisladores decidieron acudir a la Corte Suprema. Presentaron una solicitud urgente para frenar los decretos que Trump preparaba. El país entero esperaba con ansias la respuesta de los jueces. Las cámaras captaron las imágenes de magistrados entrando al edificio bajo estricta seguridad. El pueblo miraba esas imágenes como si se tratara de la última esperanza. Muchos rezaban frente al recinto, sosteniendo velas y carteles con una sola palabra: justicia. La Corte, sin embargo, no dio una respuesta inmediata. Anunció que analizaría el caso, pero pidió tiempo. Ese tiempo era lo que nadie tenía. El país estaba al borde del colapso y cada minuto que pasaba la tensión aumentaba. El mensaje inesperado. Cuando el reloj marcaba las 9 de la noche, Trump apareció de nuevo frente a las cámaras nacionales. Su semblante era firme, su tono implacable. Hoy el Congreso ha demostrado su debilidad. Se esconden detrás de jueces y protestas. Pero yo no me escondo. El pueblo me eligió para actuar, y yo actuaré. Les guste o no, estamos escribiendo una nueva historia para Estados Unidos. Sus palabras fueron recibidas con aplausos en algunos sectores y con gritos de desesperación en otros. La nación estaba más dividida que nunca, y el enfrentamiento parecía inevitable. El miedo a lo que viene. Los analistas advertían que lo que ocurría ya no tenía vuelta atrás. La fractura entre el Congreso y el presidente había abierto una herida imposible de cerrar. Algunos hablaban de un inminente cierre del gobierno, otros de una posible destitución, y los más pesimistas susurraban la palabra guerra civil. El pueblo, mientras tanto, no dormía. En ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Miami, multitudes enteras pasaban la noche en las calles, encendiendo velas, cantando himnos y suplicando por un futuro distinto. La incertidumbre era total, el miedo se palpaba en cada rincón. Y la frase que recorría las redes sociales y los noticieros lo resumía todo: estamos frente a un final sin precedentes. Un abismo cada vez más cercano. Al cerrar la jornada, Washington se había convertido en un símbolo de angustia. Helicópteros sobrevolaban el cielo, las luces del Capitolio parpadeaban entre sombras, y las sirenas no dejaban de sonar. Era la imagen de una nación al borde del abismo, con un pueblo dividido y un presidente decidido a imponer su voluntad. El choque de los poderes ya no era una posibilidad, era una realidad. Y lo peor estaba aún por venir. El amanecer sobre Washington no trajo paz.
Las calles, usualmente repletas de la rutina política y administrativa, estaban cubiertas por un silencio extraño. Solo se escuchaban sirenas lejanas y el eco de las marchas que habían tomado fuerza durante la noche. La gente ya no pedía explicaciones, exigía respuestas. El pueblo quería saber si el Congreso aún tenía poder o si todo se había reducido a un juego de intereses entre Trump y sus más fieles aliados. En el interior del Capitolio, el aire era irrespirable. Algunos congresistas ni siquiera habían dormido, otros estaban encerrados en oficinas, intentando comunicarse con sus estados para dar explicaciones que ni ellos entendían. Los reportes eran alarmantes. Había cortes de energía en ciertos edificios oficiales, mensajes contradictorios en las redes del gobierno y rumores de que documentos confidenciales habían sido filtrados a la prensa. La tensión llegó a un punto insoportable cuando, en plena sesión de emergencia, una voz se alzó con un grito. Esto ya no es un gobierno, es un circo. Era un congresista veterano que había servido durante más de 3 décadas. Golpeaba su escritorio con desesperación mientras señalaba los pasillos vacíos, donde las fuerzas de seguridad parecían haberse retirado sin explicación. Varios intentaron calmarlo, pero la verdad era innegable, el Congreso había perdido el control. Trump, por su parte, jugaba su carta más fuerte. No hablaba de retroceder ni de negociar. Desde su residencia emitía mensajes incendiarios que mantenían a sus seguidores más radicales en estado de alerta. Millones de ellos sentían que estaban viviendo el momento que tanto habían esperado, un enfrentamiento directo contra las élites que, según ellos, habían traicionado al país. Mientras tanto, en las cadenas internacionales, los periodistas hablaban de un quiebre histórico. Los titulares recorrían el mundo con frases cargadas de dramatismo. Estados Unidos al borde del colapso político. El Congreso fracturado, ¿es este el fin de la democracia americana? El silencio de Trump retumba más que sus palabras. Pero lo que ocurrió al caer la tarde superó cualquier especulación. Una comitiva de congresistas intentó dar una conferencia de prensa improvisada para calmar a la población. Querían transmitir un mensaje de unidad, asegurar que aún tenían control de la situación y que las instituciones no estaban quebradas. Sin embargo, apenas tomaron los micrófonos, un apagón total envolvió la sala. La oscuridad se apoderó del lugar y, durante unos segundos, el caos fue absoluto. Los periodistas gritaban, las cámaras caían al suelo y algunos pensaron que se trataba de un atentado. Cuando la electricidad volvió, las imágenes ya habían recorrido todo el mundo. Congresistas corriendo, personal de seguridad empujando a la prensa y un silencio sepulcral al descubrir que, en las pantallas gigantes del salón, aparecía un mensaje con letras rojas brillantes. El control se ha perdido. El final ya está en marcha. Nadie supo quién había enviado ese mensaje. Los técnicos aseguraban que el sistema informático del Congreso había sido vulnerado. En cuestión de segundos, el pánico se extendió por toda la nación. Las manifestaciones se multiplicaron. En Nueva York, miles se concentraron frente a la sede de las Naciones Unidas exigiendo una respuesta internacional. En Texas, grupos armados declaraban que estaban listos para defender la voluntad del pueblo si el Congreso no lograba restablecer el orden. El país entero parecía dividido en dos mitades irreconciliables, quienes apoyaban ciegamente a Trump y quienes lo acusaban de haber provocado la peor crisis institucional en décadas. En medio de este caos, una figura inesperada emergió, una senadora independiente, conocida por su postura neutral y su insistencia en el diálogo, tomó la palabra en una transmisión de emergencia. Su voz temblaba, pero sus palabras retumbaron como un eco que atravesó las pantallas. Hemos llegado al límite. Si no reconocemos que el Congreso ya no controla la situación, el país entero se sumirá en un abismo. No se trata de partidos, no se trata de ideologías. Se trata de nuestra supervivencia como nación. Sus declaraciones desataron aún más polémica. Para algunos, fue el acto de valentía que hacía falta. Para otros, era una rendición pública que confirmaba lo que todos temían, el Congreso ya no mandaba. Trump no tardó en responder. En un mensaje televisado, se mostró sonriente, seguro, casi desafiante. No necesitó gritar, sus palabras fueron claras y calculadas. El pueblo sabe quién tiene la fuerza. El pueblo ya decidió. El Congreso no manda más. Esa frase fue como una bomba. La incredulidad se transformó en furia para unos y en esperanza para otros. La división alcanzó su punto máximo. Mientras tanto, en las oficinas del Congreso, algunos congresistas hablaban de renunciar, otros pedían una intervención militar y unos pocos, con lágrimas en los ojos, se aferraban a la Constitución como si fuera la última tabla de salvación en un naufragio. El día terminó con imágenes que dieron la vuelta al planeta. Miles de personas rodeando el Capitolio, algunas rezando, otras gritando consignas, y un Congreso que ya no podía garantizar ni su propia seguridad.
Esa noche, un presentador de noticias resumió la situación con una frase que heló a millones de televidentes. El Congreso de Estados Unidos no gobierna. Trump no negocia. El futuro del país pende de un hilo. El quiebre definitivo ya está aquí. La pregunta que todos evitaban decir en voz alta empezó a flotar en el aire. ¿Era este el principio del fin de la democracia más poderosa del mundo? La luna iluminaba tenuemente el cielo de Washington, pero no lograba disipar la sombra que cubría la ciudad. El caos que había estallado horas antes se había transformado en una sensación de incertidumbre insoportable. El Congreso, símbolo de la democracia estadounidense, parecía un gigante herido, incapaz de levantarse. En las calles, la situación era un espejo del colapso institucional. Multitudes agitaban banderas, unas a favor de Trump y otras en contra. Los enfrentamientos eran inevitables. Gritos, empujones, golpes y hasta incendios se multiplicaban frente a la mirada atónita de las cadenas internacionales que transmitían cada instante. Dentro del Capitolio, el ambiente era aún más sombrío. La gran sala de sesiones, donde solían escucharse discursos solemnes, estaba reducida a un escenario de gritos, acusaciones y lágrimas. Algunos congresistas intentaban mantener la calma, otros no podían ocultar el pánico. Un representante tomó la palabra, con el rostro desencajado. No podemos seguir ignorándolo. El Congreso ha perdido el control. El pueblo ya no nos escucha. Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Nadie se atrevió a contradecirlo de inmediato. La verdad era tan evidente que las excusas ya no tenían sentido. De pronto, un asesor entró corriendo con un teléfono en la mano. Su voz temblaba cuando anunció: el sistema de comunicaciones del gobierno ha sido hackeado nuevamente, y están transmitiendo en vivo un mensaje desde una fuente desconocida. Todos se giraron hacia las pantallas que adornaban el recinto. Lo que apareció allí dejó a todos petrificados: imágenes de miles de manifestantes rodeando el Capitolio, intercaladas con frases en letras rojas. El pueblo ha hablado. El Congreso ya no existe. El eco de esas palabras resonó en cada rincón. Los congresistas se miraban entre sí, sin saber qué hacer. La autoridad que alguna vez tuvieron se desvanecía ante sus propios ojos. Mientras tanto, en su residencia, Trump observaba las transmisiones con una sonrisa fría. No necesitaba decir mucho, el caos hablaba por él. Su estrategia era clara: dejar que el Congreso se hundiera en su propio desconcierto, mientras él se mostraba como la única figura fuerte y estable en medio de la tormenta. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando, al caer la medianoche, se filtró un audio anónimo. La grabación, reproducida por las principales cadenas, mostraba a un grupo de congresistas discutiendo la posibilidad de abandonar el Capitolio para preservar su seguridad. La noticia fue devastadora. La imagen de los legisladores huyendo era la prueba final de que el Congreso ya no mandaba. Las reacciones no tardaron. En Texas y Florida, miles de seguidores de Trump celebraban como si se tratara de una victoria histórica. En California y Nueva York, la indignación era tan grande que las marchas se convirtieron en verdaderas mareas humanas. El país estaba partido en dos, y nadie parecía capaz de unirlo. Esa misma noche, una periodista reconocida a nivel mundial pronunció una frase que quedó grabada en la memoria colectiva. Estamos presenciando la noche más oscura de la democracia estadounidense. Sus palabras dieron la vuelta al mundo. Gobiernos extranjeros emitieron comunicados expresando profunda preocupación, y algunos incluso comenzaron a recomendar a sus ciudadanos salir de Estados Unidos. Dentro del Capitolio, la desesperación llegó al límite. Un senador golpeaba la mesa con los puños, exigiendo que se pidiera ayuda militar para restaurar el orden. Otro gritaba que eso solo empeoraría las cosas, que sería visto como un golpe de Estado disfrazado. En ese instante, un nuevo corte de energía sumió al Congreso en la penumbra. El silencio fue interrumpido por un sonido metálico: las puertas principales habían sido bloqueadas electrónicamente desde fuera. Nadie sabía cómo ni quién lo había hecho. Algunos congresistas comenzaron a llorar. Otros tomaron sus teléfonos para grabar mensajes a sus familias, temiendo lo peor. Trump aprovechó el momento con una transmisión corta, pero fulminante. América no necesita un Congreso débil. América necesita fuerza. El pueblo ya eligió, y yo estoy aquí para liderarlo. Ese mensaje se convirtió en el detonante final. Los manifestantes alrededor del Capitolio comenzaron a avanzar, rompiendo las vallas de seguridad. Las cámaras mostraban a miles empujando hacia las escalinatas, mientras dentro los congresistas buscaban desesperadamente una salida. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando el clamor afuera se volvió ensordecedor. Trump, 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 gritaban miles, como si estuvieran a punto de coronar a un nuevo líder. Y, por primera vez en la historia moderna, el Congreso de Estados Unidos no era más que un símbolo vacío.
La noche más oscura había caído, y el amanecer siguiente prometía un desenlace aún más estremecedor. El amanecer sobre Washington no trajo esperanza. El sol iluminaba un país irreconocible, donde las instituciones parecían sombras de lo que fueron y donde el Congreso, símbolo del equilibrio de poderes, había caído en un silencio ensordecedor. La noche anterior había sido devastadora. Gritos, apagones, hackeos, el asedio de las multitudes, y ahora, en plena luz del día, la incertidumbre se convertía en una verdad difícil de aceptar: el control se había perdido. Las calles alrededor del Capitolio estaban cubiertas de humo y escombros. Miles de personas permanecían allí, como si esperaran presenciar un nuevo capítulo de la historia. Algunos rezaban de rodillas, otros levantaban pancartas a favor de Trump, mientras los opositores gritaban que aquello era el fin de la democracia. La tensión se respiraba en cada esquina. Dentro del Capitolio, los congresistas estaban exhaustos. Muchos no habían dormido, otros apenas podían hablar tras haber pasado horas encerrados, debatiendo, discutiendo y, en algunos casos, llorando. El miedo era palpable, nadie sabía qué decisión tomar, porque en realidad ya no había decisiones que tomar, todo estaba fuera de sus manos. En ese ambiente de derrota, alguien propuso algo inaudito: emitir un comunicado reconociendo públicamente que el Congreso había perdido el control. Al principio, la idea parecía absurda, pero conforme pasaban los minutos, más y más voces comenzaron a coincidir. Algunos lo veían como una rendición inevitable, otros como un acto de sinceridad histórica. La discusión se detuvo cuando, en las pantallas del recinto, apareció un nuevo mensaje filtrado. El Congreso ha muerto, una nueva era comienza. Los congresistas se quedaron helados. El mensaje no solo era una amenaza, era la confirmación de lo que ya todos intuían: alguien, desde las sombras, estaba moviendo los hilos. Nadie sabía si era Trump directamente, un grupo de hackers, o un entramado más grande. Pero lo cierto es que la imagen del Congreso como institución ya estaba destruida. Mientras tanto, Trump rompía el silencio con un discurso transmitido a nivel nacional. Apareció en pantalla vestido de traje oscuro, con un semblante sereno, seguro, casi solemne. Sus palabras fueron medidas, calculadas, pero cargadas de poder. El pueblo ha hablado, y cuando el pueblo habla, nadie puede callarlo. El Congreso ha fallado, y yo estoy aquí para garantizar el futuro de esta nación. A partir de este día, empieza una nueva era. La declaración cayó como un rayo. No se trataba de una promesa, era un anuncio. El Congreso, debilitado y dividido, no respondió. La ausencia de una reacción oficial era en sí misma una respuesta, no había nada que decir. El impacto internacional fue inmediato. Gobiernos de todo el mundo convocaron reuniones de emergencia. Algunos hablaban de sanciones, otros de reconocer el nuevo liderazgo que Trump proclamaba. Las bolsas de valores cayeron en picada, y el dólar, símbolo de estabilidad, se desplomó. En el pueblo estadounidense, la división se transformó en fractura total. Millones celebraban en las calles, convencidos de que Trump había vencido al sistema corrupto. Otros, en cambio, lloraban frente a las banderas a media asta, preguntándose cómo la democracia más poderosa del mundo había terminado de esta manera. Esa tarde, mientras el mundo observaba con asombro, una caravana de vehículos avanzó lentamente hacia el Capitolio. En el interior, un grupo de congresistas decidió abandonar el edificio bajo escolta militar improvisada. La imagen dio la vuelta al mundo, los representantes del pueblo huyendo de su propia sede de poder. Una escena inédita, jamás imaginada, que selló la humillación definitiva del Congreso. Al caer la noche, las cadenas internacionales resumieron el día con titulares demoledores. Colapso total en Washington. El Congreso ya no existe. Trump anuncia el comienzo de una nueva era. Y en medio de ese panorama, un periodista veterano, con voz quebrada, pronunció una frase que quedará grabada en la historia. Hoy hemos sido testigos de un final sin precedentes. La democracia estadounidense ya no es lo que era. El silencio que siguió a esas palabras fue más fuerte que cualquier discurso. El mundo entero comprendió que algo irreversible había sucedido. Esa misma noche, millones de hogares permanecieron con la televisión encendida, esperando algún tipo de milagro, alguna señal de que todo era un mal sueño. Pero el milagro no llegó. El Congreso no volvió a hablar. Trump no volvió a dar explicaciones. Y el pueblo, dividido y desgarrado, quedó atrapado en un presente que parecía no tener salida. En el corazón de Washington, el Capitolio brillaba bajo las luces, pero ya no era el símbolo de poder que había sido durante más de 2 siglos. Ahora era solo un edificio vacío, testigo de una caída estrepitosa, incapaz de sostener el peso de la historia. Así terminó todo, sin disparos oficiales, sin guerras declaradas, pero con un silencio que dolía más que cualquier estallido.
El Congreso había perdido el control, y con él, la democracia había quedado herida de muerte. Un final sin precedentes que marcaría para siempre la memoria del mundo.